Hola, para hacer este neceser vamos a necesitar un cierre de 20 centímetros, hilo rústico semigrueso, aguja lanera, marcador de punto o un clip para reemplazar el marcador de punto y corta hilachas o tijera. Bueno, primero lo que vamos a hacer con nuestro cierre es hacer unas puntadas alrededor del cierre. Y acá vamos a unir con una puntada para después poder empezar a hacer medio puntos y empezar a tejer alrededor del cierre. Para eso vamos a agarrar una hebra del hilo con el que vamos a trabajar preferentemente y vamos a cortar 3 veces la medida del cierre, más o menos 3 y media, como para que nos falte con el corta hilachas. Bueno, yo ya les había dicho que no cortaba mucho mi corta hilachas. Bueno, ahora vamos a agarrar la aguja lanera. Yo recomiendo que usen una aguja lanera de metal y vamos a comenzar a hacer las puntadas. Vamos a enhebrar el hilo. En este caso yo estoy trabajando con hilo rústico semigrueso. Vamos a enhebrar la aguja lanera. Si trabajan con un material más fino, pueden llegar a usar una aguja común, una aguja de coser, de las más grandes. Pero bueno, imagínense que el hilo fino, rústico, es la mitad de lo que es el hilo semigordo. Tiene la mitad de las hebras. Bueno, comenzamos. Vamos a empezar a hacer las puntadas. La primera puntada la vamos a hacer desde la parte de abajo del cierre hacia adelante y la vamos a usar para unir esta parte superior del cierre o cerca de donde está el carro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a fijarnos que estén bien juntas estas partes y vamos a introducir la aguja de abajo hacia arriba, así, y vamos a sacar el hilo por ahí. Lo que yo hago es hacer un nudo al final de la hebra para que este hilo quede trabado acá. Pero también, si no quieren hacer el nudo, pueden dejar esta hebra más o menos de este largo y después, cuando terminemos, es decir, cuando hagamos todas las puntadas alrededor del cierre y terminemos acá, podemos dejar por detrás una hebra del mismo largo y podemos hacer el nudito entre esas dos hebras. A mí me gusta asegurarlo con un nudito desde ahora, para que no se nos escape el hilo. Después podemos hacer un nudito con la hebra que nos va a quedar al final, pero así aseguramos desde el principio. Bueno, vamos a hacer la primera puntada para unir estos dos extremos que están cerca del carro. Las puntadas que yo hice para trabajar con este hilo son más o menos de 5 milímetros. Bueno, ahí están mis perros ladrando. Ahora, entre puntada y puntada voy dejando más o menos 1 milímetro, 1,5 milímetros de distancia. Entonces, lo que hago ahora, tengo la hebra detrás del cierre, por debajo, voy a sacar la aguja 1 milímetro, 1,5 milímetros más lejos de la puntada que ya había hecho. Si alguien, yo no sé coser, pero si alguien sabe cómo se llama este tipo de puntada que voy a empezar a hacer, me lo puede dejar en comentarios o me lo puede contar por Instagram o por Facebook. Bueno, hice mi primer puntada, tenía la hebra detrás del cierre, la saqué otra vez hacia adelante, voy a hacer la segunda puntada allí. Ahora hago la tercera puntada, tengo la hebra detrás del cierre, saco la aguja y me dispongo a hacer la tercera puntada. Acá nos quedó espacio para hacer después un medio punto. Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Dejé 1 milímetro, 1,5 milímetros de espacio y voy a hacer la tercera puntada. Con la aguja lanera, yo estoy usando una aguja lanera bastante gruesa. Cuesta un poco más, pero al ser de metal, es más fácil que hacerlo con una aguja lanera de las que vienen de plástico. Bueno, acá justo tengo en el cierre una guía de dónde ir haciendo las puntadas. Bueno, esto es lo que vamos a ir haciendo alrededor del cierre. Hago una puntada, dejo 1 milímetro, 1,5 milímetros de distancia y hago la otra puntada de más o menos 4 o 5 milímetros de largo. Esto lo vamos a hacer alrededor de todo el cierre. Cuando lleguemos a este extremo, vamos a hacer lo mismo que hicimos
acá. La puntada del centro va a tratar de unir estas dos partes del cierre y al costado le vamos a hacer dos puntaditas más chiquitas. Bueno, vamos a volver con esa parte del trabajo terminado. Bueno, acá ya tenemos las puntadas que necesitábamos alrededor del cierre. Vamos a hacer la última puntada. Yo voy a enhebrar otra vez la aguja y vamos a comenzar a tejer. Como ven, acá hice las puntadas más chicas cuando me iba acercando al final del cierre. Ahora voy a hacer la última puntada y acá tenemos dos opciones. Podemos dar vuelta al trabajo, hacer un nudo y unir, o podemos hacer un nudito para asegurar, como ya habíamos dicho. Hacemos ese nudito para asegurar y sacamos la hebra por este lado, otra vez por ahí, desenhebramos y ahora sí agarramos la aguja de crochet. Vamos a comenzar a tejer lo que van a ser los medio puntos base que van a quedar alrededor del cierre, para después empezar a tejer en círculos con la técnica amigurumi. Ustedes saben que los amigurumis se tejen con en tejido circular, ¿no? Bueno, acá tenemos otra vez la hebra de este lado del cierre y podemos hacer lo siguiente. Vamos por acá abajo, sacamos hebra y hacemos una cadena de subida. Y ahora lo que vamos a hacer acá, en cada una de estas puntadas, es tejer dos medio puntos. Acá yo tengo la cadena de subida y voy a tejer un medio punto, tomo hebra, tengo dos hebras en la aguja, saco por las dos, ese es el medio punto. Ahora hago lo mismo, tomo una lazada, tengo dos hebras en la aguja, lazada, saco por las dos. Bueno, esto lo vamos a hacer en cada una de las puntadas, excepto en estas puntadas más chiquitas que quedaron acá, cerca de cada uno de los extremos del cierre. Ahí vamos a hacer un medio punto. Bueno, entonces voy a hacer una lazada, voy a meter la aguja por acá, por esta puntada, saco por el otro lado, hago una lazada, traigo la hebra, tengo dos hebras en la aguja y hago el medio punto. Y hago lo mismo acá, meto la aguja por la puntada, tengo dos hebras en la aguja, lazada, y saco por dos, otro medio punto. En estas puntadas más grandes sí vamos a hacer dos medio puntos. Y ahí tenemos dos medio puntos. Y ahora sigo haciendo lo mismo hasta que yo llegue al final de esta hebra que estaba enhebrada en la aguja y tenga que hacer un nudito para unirla con el hilo que está en el ovillo. ¿Sí? Sigo haciendo dos medio puntos en cada una de estas puntadas. ¿Sí? Puede que cueste un poco, por eso no tienen que hacer las puntadas tan ajustadas, ¿no? Pero yo ya voy llegando al final de la hebra y voy a hacer el nudito para unir con el resto del material que está ovillado. Bueno, acá voy a deshacer esto y voy a unir. A mí me gusta tejer desde adentro del ovillo, es más fácil y no necesitamos ningún soporte extra. Pero bueno, si tienen el soporte y pueden hacerlo desde la hebra externa, creo que va a ser más cómodo. Depende, yo ya me acostumbré así, así que acá le voy a hacer dos nudos. Esta hebra al final la podemos esconder en el tejido si la dejan lo suficientemente larga, o pueden usar pegamento para tela y pegan lo que sobra de hebra, la cortan bien y pegan con pegamento para tela, con muy poco pegamento para que quede dentro de lo que se pueda prolijo. Bueno, voy a seguir tejiendo dos medio puntos en cada una de estas puntadas. Este va a costar más porque es justo el que tiene el nudito. Bueno, volvemos cuando tenga ya los medio puntos alrededor de nuestro cierre.
Ahora quería mostrarles, antes de mostrarles cómo queda todo el borde con los medio puntos bases, quería mostrarles qué hacemos en el extremo donde tenemos esta pequeña puntada, la puntada que cruza el cierre y la otra puntada también pequeña. Bueno, en estas puntadas más pequeñas hacíamos un medio punto de base y en estas que son más largas hacemos los dos medio puntos. Quería mostrarles cómo se hace. Ahí tengo dos medio puntos y después voy acá y entro por esa pequeña puntada que habíamos hecho con la aguja, hago una lazada, tengo dos hebras en la aguja y hago nuestro medio punto. Y ahora dos medio puntos acá. Esta puntada está un poco más floja y es más fácil de tejer porque es justo donde se divide el cierre. Hice un medio punto, hago el otro medio punto y en la puntada pequeña hacía un medio punto. Entro, saco, tomo una lazada, dos hebras en la aguja, lazada, saco por dos. Bueno, ahora sigo haciendo dos medio puntos en cada una de las puntadas base. Y después sí, vuelvo para mostrarles cómo quedan los puntos base, todo alrededor del cierre, y también cómo vamos a poner nuestro marcador de punto. Ahora les voy a mostrar lo que hacemos cuando llegamos al carro del cierre. Vamos a hacer el último medio punto en esta puntada más pequeña que estaba a los lados. Bueno, ya saben, paso la aguja, tomo hebra, tengo dos hebras, hago una lazada, saco por las dos y ese es un medio punto. Y ahora nosotros acá teníamos una cadena de subida y habíamos empezado a hacer los medio puntos de los medio puntos bases. Entonces, lo que voy a hacer directamente cuando termine de hacer el último medio punto de los puntos bases es introducir la aguja por debajo de estas dos hebras iniciales que hay acá. Y allí voy a seguir haciendo medio punto. Voy a hacer ese medio punto. Este va a ser el primer medio punto de la próxima vuelta. Y lo que vamos a hacer acá es poner un marcador de punto. Yo voy a poner un marcador de punto de estos que son para tejido. Los venden en las lanerías, en las mercerías. Y lo pongo por debajo de las dos hebras. Y los de este tipo son estilo candadito, entonces cierro. Cierro el candadito y ya me queda asegurado el primer punto marcado. Ahora lo voy a sacar y les voy a mostrar qué pueden usar si no tienen ese marcador de punto. Pueden usar un clip de papelería. Este ganchito es de los más grandes. Yo lo uso así. Abro esta parte del ganchito, paso esa parte por debajo de las dos hebras del medio punto que quiero marcar y lo puedo dejar ahí y cierro. Pueden hacerlo con un clip más pequeño, o si lo quiero asegurar, porque tal vez pienso que se puede llegar a salir, paso a la siguiente curva que tiene el gancho, el clip, y lo dejo allí asegurado. También lo pueden hacer con un arito de gancho, pero bueno, ahí no sé qué tan asegurado quede el trabajo. Ahora sigo tejiendo medio puntos alrededor, sobre los puntos bases. No hacemos aumentos, no hacemos disminuciones. Esto va a ser lo que vamos a hacer a lo largo de la cartuchera o de nuestro neceser. Yo también les voy a enseñar cómo hacer un cambio de color, por si quieren combinar colores. Y bueno, básicamente lo que se hace en este trabajo son medio puntos, el tejido, la técnica de tejido es tejido circular, tal como si estuviéramos tejiendo un amigurumi, porque es el mismo punto que usamos para tejer los amigurumis. Y bueno, esa es la base del proyecto, ¿no? Medio punto, tejido circular, técnica de los amigurumis. Seguimos haciendo esto
todo alrededor. Ya tenemos el primer punto de esta vuelta marcado, así que no tenemos por qué preocuparnos. Y vuelvo para mostrarles cómo comenzamos a tejer nuestra tercera vuelta, porque la primera era la de los puntos bases. Entonces vamos a volver para mostrarles cómo tejo la tercera vuelta de nuestra cartuchera. Vamos a tejer los últimos 3 medio puntos de la segunda vuelta y vamos a comenzar a tejer la tercera vuelta. 1, 2 y 3. Y acá ya tenemos el marcador de punto, ¿verdad? O nuestro clip. Bueno, vamos a sacar el marcador de punto. Vamos a tejer un medio punto aquí para comenzar con la tercera vuelta y colocamos otra vez el marcador de punto. Eso es todo lo que hay que hacer al final y principio de cada una de las vueltas que vamos a tejer. Nos vemos para el cambio de color. Ahora he llegado al final de la quinta vuelta y vamos a hacer un cambio de color. Yo voy a usar un color verde agua. Y el cambio de color lo hacemos de la siguiente forma. Tejemos el último punto de nuestra quinta vuelta, el último medio punto. Ahí está. Ahora tiramos la hebra y vamos a dejar más o menos 10 centímetros y vamos a cortar. Ahora sacamos el marcador de puntos. Este iba a ser nuestro primer punto. Y lo que vamos a hacer es enhebrar la hebra con la aguja lanera. Y vamos a pasar la hebra, la aguja mejor dicho, y la hebra, por el segundo punto de la vuelta anterior. Entonces pasamos por acá, hacia atrás. Y acá nos va a quedar como una especie de puente que va desde el último punto que tejimos hasta el segundo punto de la vuelta anterior, ¿no? Y acá abajo estaría el lugar donde estaba el marcador de punto, que era el primer punto que tejimos. Ahora vamos a pasar esta hebra por la hebra de atrás de este último punto. No por esta, no por esta, por esta. O por el centro de las dos hebras, depende de cómo se quiera ver. Ahora desenhebramos, nos queda esta lanita acá, agarramos el color nuevo, el verde agua, y lo vamos a pasar. Acá tenemos este puente que armamos con la aguja y la hebra sobre el primer punto de la vuelta interior. Tenemos este último punto por donde habíamos pasado la hebra del color, que ahora va a cambiar. Y tenemos el nuevo color. ¿Qué vamos a hacer con el color nuevo? Vamos a introducir la aguja en el penúltimo punto que tejimos, es decir, no el que quedó atravesado por la hebrita. En el penúltimo punto de la cuarta vuelta, agarramos el color nuevo con una lazada. Recomiendo que dejen unos 10 o 15 centímetros de hebra, ya van a ver por qué, sobre todo si son principiantes. Y ahora sí, pasamos el color nuevo por debajo de ese penúltimo punto y hacemos con la hebra que está conectada al ovillo, ¿no? Una cadenita. Ahora seguimos tejiendo medio punto, volvemos a tejer un medio punto en ese puente que habíamos formado así. Y ahí tenemos dos medio puntos. Tenemos la cadenita, un medio punto, dos medio puntos. Vamos a poner el marcador de punto en el primer medio punto que tejimos después de la cadenita. Así. Y ahora seguimos tejiendo como normalmente veníamos tejiendo. Y aquí hay dos opciones. O hacemos un nudito y después al final de todo el trabajo escondemos las hebras interiores. O lo que yo recomiendo... Voy a mostrar las dos formas, voy a mostrar cómo se esconden las hebras
y también voy a mostrar cómo se esconden estas hebras tejiendo. No me gusta mucho esconder las hebras tejiendo, pero menos me gusta tener que esconderlas al final del trabajo. Vamos a hacer esto. Hicimos el nudito para asegurar y seguimos tejiendo medio puntos con esas hebras de colores que nos habían quedado acá. Las vamos a ir agarrando. Voy a introducir la aguja, tomo una lazada para hacer el medio punto, saco y esa lazada la tomo por debajo de estas dos hebras. Entonces estas dos hebras van a ir quedando atrapadas en el tejido. Bueno, de este color, de color verde agua, voy a hacer 4 vueltas y después tengo pensado cambiar a blanco y hacer 3 vueltas. Y después también quiero usar azul. Bueno, así nos va a ir quedando el cambio de color. Nos vemos para comenzar la próxima vuelta. Ahora que dimos toda la vuelta del color verde agua, vamos a tejer el último punto. Y van a ver que en este último punto que tenemos, donde tenemos que tejer nosotros, está esa cadenita con la que enganchamos el color nuevo. Vamos a hacer un medio punto. Esa cadenita no es un punto base, así que hacemos el medio punto. Y después seguimos trabajando como veníamos trabajando. Sacamos el marcador de punto y... Perdón, cerré la ventana. Sacamos el marcador de punto y seguimos trabajando la siguiente vuelta. Comenzamos a trabajar la siguiente vuelta. Ponemos el marcador, el ganchito, el clip y seguimos así. Esta es la forma para hacer cambios de color. Como pueden ver, hicimos el cambio de color acá y no se nota las dos hebras que quedaron en el tejido, que atrapamos con el tejido. Bueno, acá sí se nota porque ahí corté, pero es muy sutil. ¿Ven? Bueno, y así vamos a seguir trabajando nuestra cartuchera. Yo propuse un cambio de color para enseñarles cómo era la técnica de este cambio de color que se hace al final de las vueltas. Pueden hacer la cartuchera del mismo color, pueden elegir un material matizado y bueno, eso va a generar cambios de colores en el resultado final. Y no van a tener que hacer toda esta ingeniería de cortar la hebra, enhebrar la aguja, formar ese punto falso o puente. Bueno, nos vemos para el resultado final y para ver cómo cosemos al final, o cómo tejemos, mejor dicho, el trabajo. Aquí he terminado el neceser. Como ven, he hecho varios cambios de color y lo que voy a hacer ahora es coser esta parte, pero se los voy a mostrar con un neceser matizado que tejí porque creo que se va a ver mejor porque los colores son más claros. Acá vamos a tejer el último punto que tenemos antes del marcador. Vamos a hacer un cierre. ¿Sí? Tejemos el último punto. Acá tenemos que sacar el marcador de puntos y vamos a dejar una hebra que sea más o menos 3 veces la extensión de lo que vamos a coser. 1, 2, 3, acá. Y cortamos. Ahora voy a hacer un punto deslizado y para eso corté la hebra. Un punto deslizado. Y hago como si fuera una cadena, una lazada y saco. Y saco todo el hilo que había cortado. Ahora voy a agarrar una aguja lanera. Voy a enhebrar con el hilo. Y voy a dar vuelta al neceser. Así. Y voy a pasar la aguja con el hilo para este lado. Una vez que tenemos esto así, del lado revés, vamos a tomar la aguja y vamos a empezar a coser.
¿Cómo vamos? Disculpen porque se cortó el video, pero les decía que lo que hay que ir haciendo es ir tomando las hebras internas para coser. Entonces yo con la aguja voy a tomar esta hebra y esta hebra de la siguiente forma. Voy a pasar por acá y voy a pasar por acá y voy a sacar el hilo. Y después tengo la aguja de este lado y voy a buscar las dos siguientes hebras internas y también las voy a coser. Entonces ahí están las hebras del lado de adentro. Voy a pasar por acá como volviendo para el otro lado y voy a pasar por la siguiente hebra interna del otro lado y tiro. Y ahora es básicamente repetir esto por toda esta extensión hasta llegar al final y al final rematar, y vamos a tener que poner el trabajo a través del derecho. Tomo la hebra interna con hebra interna, a ver, hebra interna con hebra interna y tiro. Y después vuelvo al otro lado tomando hebra interna, la hebra interna de acá y la hebra interna de acá, la que está enfrente, y tiro. Volvemos para ver el resultado final. Aquí ya tenemos los dos necesarios, los dos estuches terminados, cosidos. Y antes de ponerlos del lado derecho les voy a enseñar cómo esconder estos hilitos. Tienen dos o tres opciones. Pueden hacer un nudito acá si es que tienen dos y cortar lo que sobra, o pueden hacerlo con la aguja de coser. Yo este lo voy a hacer con la aguja de coser. Si bien es corto, lo que puede pasar es que ustedes pueden ir con la aguja, comenzar a entrar por estas hebras, así, estas hebras verticales que quedan, pueden empezar a entrar con la aguja, van pasando por debajo de cada hebra y enhebran la aguja en este punto, cuando ya tienen todas estas hebras acá. Entonces pasan este hilo por el ojo de la aguja, así. Si el hilo les queda más largo, pueden enhebrar directamente la aguja y hacer ese trabajo de pasar por debajo de las hebras verticales en un solo paso. Y acá se queda un poco el hilo. Lo pasan por las hebras verticales y ahora sí, tiran y el hilo nos quedó ahí abajo. Corto hebra. Si la hebra fuera más larga, yo puedo volver por acá. Vuelvo a hacer el mismo proceso. Paso por acá, una por arriba, una por abajo. ¿Ven? Por abajo, por arriba, por abajo, por abajo. Y lo vamos a intentar con este hilo que queda acá. Vamos a cortar un poco el hilo y vamos a enhebrar la aguja. A ver. Y pasamos esta última hebra. Este último cabo tiene que pasar por ahí. Y ahora sí hacemos lo mismo, tiramos y el hilo va a quedar ahí abajo. Cortamos y este más cortito, lo que podemos hacer es lo siguiente. Acá lo que podemos hacer con este hilo más corto que quedó es más o menos lo mismo, pero con la aguja de crochet. Vamos a pasar esto, el ganchillo o el crochet, por las distintas hebras verticales, como hicimos con la aguja de coser.
¿Mm? Por ahí, por ahí. Tomamos el hilo, lo enganchamos como si fuéramos a hacer una lazada y lo pasamos. Y queda un poco más escondido. Ahora podemos seguir un poco más, seguimos con las hebras verticales, pasamos la aguja crochet y hacemos una lazada y volvemos a pasar ese hilo sobrante por acá y lo sacamos, cortamos, queda un poco más prolijo. Ustedes también le pueden poner una especie de forro de tela por dentro que lo coserían a esta parte que sobró del cierre. Ahora los damos vuelta, el neceser. Y cerramos y ahí quedaría terminado este, y con este que tengo acá sería hacer lo mismo, dar vuelta el trabajo porque estaba del lado al revés para hacer la costura de la base. ¿Ven? Y acá tienen el neceser, la cartuchera, pueden utilizarlo para lo que ustedes gusten y así queda la costura de la parte de abajo. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Este es un video de una técnica básica de crochet y espero que les sea útil y que hagan esta cartuchera, y si la hacen me gustaría que me etiquetaran como Upi Crochet en Instagram o en Facebook. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.